Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de nuestros habituales webinars Futureando entre Amigos que organiza la Asociación Mundial de Futuros, la World Future Society, capítulo México, que tengo el honor de presidir desde este mes de abril. Y bueno, estrenamos este nuevo ciclo para la gestión 2023-2025 con la brillante participación de un invitado de lujo. Ese es uno de los mejores augurios que puede tener esta nueva gestión. Y nos acompaña esta tarde el maestro Fausto Carvajal Glass, a quien me permitiré presentar en unos momentos. La dinámica de trabajo será la siguiente, como es habitual en nuestras reuniones. Nuestro ponente expone su tema, le vamos haciendo algunas preguntas conforme vayan surgiendo a lo largo de la exposición, pero al final dejamos un espacio lo más amplio posible para que la audiencia pueda interactuar, aprovechando que tenemos una sesión en vivo con nuestro expositor. Sin más, me permito presentarles al maestro Fausto Carvajal Glass, consultor en riesgo político y seguridad, internacionalista por la Universidad Iberoamericana y maestro en estudios de guerra por el King's College London, en donde se graduó con distinción en temas de gran estrategia, el nexo conflicto, seguridad, desarrollo y comunicación estratégica. A su vez, es graduado del curso de Estrategia y Política de Defensa por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry en Washington, D.C. Es un asociado distinguido del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y también es miembro de la Federación Mundial de Estudios de Futuro. Es también integrante del nodo de estudios con relación al crimen organizado, del Royal United Services Institute, y del Comité Directivo para el Estudio del Crimen Organizado del Consorcio de Investigación Política Europea. En 2018 sirvió como investigador no residente del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, el ININVESTAM, y es profesor de asignatura de la licenciatura en Inteligencia Estratégica por la Universidad Anáhuac, aquí en México, en la que enseña el módulo Planeación Prospectiva. Con su trabajo, sus artículos y sus investigaciones, el maestro Carvajal Glass ha contribuido para periódicos nacionales y revistas académicas especializadas en el ámbito internacional. Escribe una columna quincenal en el periódico El Sol de México sobre temas de seguridad nacional y geopolítica. Hoy nos acompaña el maestro Carvajal a cargo de la sesión Competencia Estratégica Estados Unidos-China y los escenarios en el ámbito latinoamericano y del Caribe. Sin más, maestro, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Te damos la bienvenida a esta asociación que es tu casa. Siéntete siempre bien recibido y adelante. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Alma, estimada Alma. La verdad que, como te dije antes del inicio, es un privilegio estar aquí con ustedes. Un gusto compartir este espacio contigo y a nivel institucional pues un espacio de la World Future Society. Entonces, profundamente agradecido y honrado. Pues bien, en realidad, como lo comentaba Alma, idealmente este espacio es pues una charla entre amigos, entre colegas, entre gente interesada en torno al tema. Entonces, en la medida en que vayan surgiendo dudas o comentarios o inquietudes, cuestionamientos, eso será lo rico de este espacio y de estar entre amigos. Entonces, por favor, cualquier cosa que surja, no importa lo mínima que pueda parecer, va a ser muy, muy valorada. Comenzaría entonces dando, digamos, un panorama general, ¿no? Para ir de lo general a lo particular, que al final es el objetivo de
esta charla es precisamente analizar la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, que sostienen a nivel global, pero insertarlo en el ámbito del hemisferio occidental, ¿no? Y con especial atención, por supuesto, en México. Entonces, permítanme hacer un breve bosquejo de qué es lo que está sucediendo a nivel global. Eh, Me parece que desde hace por lo menos una década, eh, por lo menos, eh, la política internacional, el sistema internacional como lo conocemos, atraviesa por un severo proceso de fragmentación y de reconfiguración. Esto puede sonar bastante abstracto, entonces quisiera poner algunos ejemplos más concretos, más tangibles. Vemos, por ejemplo, una mayor multipolaridad, ¿no? Es decir, eh, esta cuestión de potencias cada vez más fuertes con influencia incluso regional. Entonces no es nada más Estados Unidos, aunque con crecientes rasgos de un mundo bipolar. Y de ahí que se hagan algunas alusiones a, por ejemplo, una Segunda Guerra Fría, ¿no? Esta dualidad entre democracias versus autocracias. Entonces, un creciente sistema internacional tendiente a un mundo bipolar. Pero por otra parte también el debilitamiento de los regímenes internacionales, ¿no? Las parálisis de instituciones multilaterales hoy en día, no se diga, por ejemplo, el caso del Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, ¿no? Y ciertamente su incapacidad para renovarse acorde a los retos de hoy. Y por otra parte, la volatilidad en el sistema de alianzas, ¿no? Vemos, por ejemplo, sí, probablemente China y Rusia hoy por hoy estén cada vez más cerca y en gran medida gracias a, o no gracias, sino derivado de la guerra en Ucrania, pero también vemos cómo esa misma alianza en Ucrania, que se da, esa alianza sino-rusa, también se da a nivel, se da otra cosa, a nivel regional, por ejemplo, en Medio Oriente tienen intereses geopolíticos incluso irreconciliables, entonces eso hace muy volátil el sistema de alianzas. También, por ejemplo, del otro lado, eh, si bien Estados Unidos y la Unión Europea han manejado una alianza palpable, no ha dejado de haber ciertas diferencias, y particularmente en torno al manejo de la guerra en Ucrania. Entonces, tenemos sistemas de alianzas bastante frágiles, bastante volátiles. Pero no solo eso, o sea, al final también en materia de principios, de valores, de normas, sobre los que se construyó el actual sistema internacional y que ciertamente moldearon instituciones públicas y sociedades enteras, nuestro país incluido, están siendo ciertamente puestas a prueba hoy en día. Y justo ahora bajo la dicotomía autocracias versus democracias. Entonces, y es innegable que la democracia está en medio de una recesión democrática mundial. En síntesis, y ya para redondear este breve bosquejo, esta breve introducción, en dónde estamos movidos y en dónde se está llevando a cabo esta rivalidad estratégica, estamos atestiguando, y la verdad para mí es apasionante ver esto, algo que no pensé que iba a estar viendo en mi vida, y la verdad me siento afortunado, a pesar de las implicaciones que pueda tener. Estamos viviendo una transición geopolítica global y por lo tanto, pues en palabras del escritor Paul Valery, ¿no? Adquiere particular sentido en términos de estudios del futuro y de perspectiva, estas palabras que decía él, el futuro ya no es lo que solía ser, ¿no? O sea, toda trayectoria que dábamos por contado,
previo, bueno, en los dulces noventas, incluso a inicios de los 2000, ya no es lo que solía ser, ¿no? Entonces, me quedaría ahí como una introducción. Y Alma, si tienes alguna cuestión en particular, ya para irlo aterrizando. Sí, maestro, muchísimas gracias. Gracias por esta introducción al tema. A mí me llama mucho la atención una referencia de las muchas que tú habitualmente compartes. Este artículo muy claridoso, muy bien estructurado que publicaste en la revista latinoamericana de estudios de seguridad, Urbio, que es una publicación regular por parte de Flaxo en su sede Ecuador. Así es. Y este artículo denominado Riesgo Político, Seguridad y Geopolítica, situado en el ámbito de América Latina, analiza justamente el fenómeno de la competencia estratégica Estados Unidos-China. ¿A qué voy? Voy a fundamentalmente 2 o 3 puntos. De la audiencia, en el momento en que solicitaban su inscripción, algo que les llamaba mucho la atención era conocer el impacto de esta competencia estratégica en términos de repercusiones como muy concretas, muy específicas, por las que atraviesan las organizaciones públicas, las organizaciones productivas y las organizaciones del sector social en nuestro contexto latinoamericano. Fenómenos como el nearshoring, fenómenos como pues esta polarización, la emergencia de la propia China, o más bien el traslado de China como ya no una de las principales economías que provee Estados Unidos, ¿no? Estos cambios, sobre todo mucho en el ámbito del comercio internacional, eso les llamó mucho la atención en nuestra audiencia. Por otro lado, tú comentas en el artículo citado que por razones económico-comerciales, político-diplomáticas y también de orden tecnológico, la región latinoamericana se encuentra en medio de un gran pulso, ¿no? De este poder global y de este reacomodo de este poder global que es económico, pero también es político y geopolítico. Y como bien dices, nos toca atestiguar por ser contemporáneos de estos fenómenos, nos toca atestiguar estas dinámicas, ¿no? De mucha complejidad y sobre todo que convocan la necesidad de abordarlos de manera transdisciplinaria, con un fuerte componente estratégico, pero también con una mirada que sepa dialogar en lo económico, en lo político, pero también en lo tecnológico y cómo nos va a ir con ¿no? Las repercusiones en cuanto a los suministros, ¿no? Las cadenas de suministro, esto que acabamos de ver, no sé quién haya pretendido comprarse una laptop de 2 años para acá y me digan si los precios no se han ido a las nubes para comprar cualquier equipo de cómputo personal. Bueno, esto es repercusión de cada una de todas estas dinámicas, ¿no? Si nos puedes abundar un poquito en ello, mi estimado Fausto, también en un ámbito general, introductorio, para poder pasar a cuestiones un poco más específicas. Muchas gracias. Sí, con gusto, con gusto. Mira, retomo algunos elementos que acabas de mencionar sobre, digamos, cómo se ha trasladado la competencia estratégica que ambas superpotencias, hoy por hoy, China y Estados Unidos, sostienen a nivel global. Eh, Cómo América Latina y el Caribe pues no ha quedado exenta de esto, ¿no? Y justo en ese sentido va, digamos que, y por eso me gusta esta lógica que propones, de lo general a lo particular. Entonces ahorita quisiera desarrollar un poco más el tema de la fragmentación del hemisferio occidental, ¿no? Y que estamos viendo hoy por hoy. Comencé señalando digamos, estamos en un sistema internacional muy fragmentado y en constante reconfiguración, pero a veces no dimensionamos y en realidad no tenemos por qué. Cuando escuchamos decir el sistema internacional está en constante cambio y en fragmentación, ¿no? Pero de alguna forma, traerlo más a nivel regional resulta menos abstracto, ¿no? Al tratar
explicar este tipo de tendencias y de dinámicas. Entonces, conviene señalar, por ejemplo, que América Latina y el Caribe es quizás una de las regiones del mundo donde se muestra, por una parte, eh, con mayor claridad el viejo espectro ideológico izquierda y derecha, ¿no? Aquel espectro que Francis Fukuyama, al final de la Guerra Fría, en los noventas, a principios de los noventas, declarara como el fin de la historia, ¿no? Y por lo tanto el término de este espectro ideológico entre izquierda y derecha. Cosa que eventualmente probó ser sumamente equivocado, porque, por ejemplo, en América Latina durante 2019-2020, Sudamérica en particular, salvo por Argentina, con el regreso del kirchnerismo y la dictadura venezolana, eh, en ese entonces, 2019-2020, atravesaba por un vendaval de derechas a la cabeza del Ejecutivo, ¿no? Aunque claramente con unas bases muy robustas de izquierda en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿No? Vemos cómo el péndulo se ha pasado del otro lado. Y este péndulo político-ideológico, pues digamos, le ha permitido a la izquierda reposicionarse en América Latina y el Caribe, aunque con muchos matices, ¿no? Entre otros, por ejemplo, sería erróneo considerar a estos nuevos gobiernos izquierdistas como un ente monolítico, ¿no? Entonces no es lo mismo el gobierno de Petro en Colombia que el gobierno de Boric en Chile. Ciertamente no es lo mismo que el gobierno de Venezuela, ¿no? Ni políticamente ni ideológicamente, y tampoco es lo mismo el gobierno de Lula. De hecho, claramente han tenido diferencias el gobierno de Chile y el gobierno de Brasil ante las recientes declaraciones de Lula, por ejemplo, en torno al régimen de Venezuela, que en lo personal, y podemos discutirlo, de hecho por eso son este tipo de espacios, yo lo considero claramente una dictadura, ¿no? Independientemente de si seamos proclives a la izquierda o no. Entonces, más aún, ¿no? Este vaivén político ideológico en la región ha hecho que algunos colegas consideren la posibilidad de que buena parte de la región regrese nuevamente a la derecha en el futuro cercano. Entonces, esto derivado a la incapacidad de los gobiernos de izquierda para, digamos, entregar resultados y ser eficaces ante sus respectivas sociedades. Entonces, por una parte vemos este vaivén político ideológico que la verdad, salvo su mejor opinión, en América Latina y el Caribe se ve con mayor claridad y mayor nitidez, a diferencia de otras regiones del mundo. Ahora, sería conveniente preguntarnos si estas transiciones político-ideológicas en América Latina y el Caribe pueden ser síntoma de una dinámica a nivel más macro. Y justo aquí es donde entra el tema de que la región de América Latina y el Caribe se ha convertido en un tablero geopolítico adicional de esta transición global y particularmente la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. Porque como tú bien lo señalas, bueno, China ha pasado no solamente de ser un actor nada más, como la Unión Europea, en América Latina, como, digamos, países árabes, no, a ser un estratégico en toda la extensión de la palabra para Estados Unidos. Y dicho sea paso, pues una zona de influencia que históricamente ha sido de Estados Unidos desde que le ganara a España esta guerra a inicios del siglo XX, ¿no? Y que entre otras cosas
promoviera, digamos, la idea de esta doctrina Monroe, América para los americanos y cosas por el estilo. Entonces, pero esta rivalidad estratégica me parece que ha hecho cada vez más visible en América Latina y el Caribe particularmente, que está complejizando la política interna de los países en la región. Porque además de lidiar los países latinoamericanos con retos comunes como, pues, comunes para nosotros, ¿no? Como quizás estancamiento económico, inestabilidad política, conflictividad social o la violencia de actores no estatales como grupos criminales o subversivos o terroristas. Los países latinoamericanos ahora tienen que considerar los riesgos implícitos de la competencia estratégica, como por ejemplo, y lo podemos ir tocando después, que los países latinoamericanos sean objeto de guerras híbridas o incluso que estados latinoamericanos entren en guerra entre ellos. Entonces, algo que, dicho sea de paso, no se ha registrado en la historia de América Latina y el Caribe, pero que, de nuevo, volviendo al tema de Paul Valery, toda trayectoria convendría revisarla, porque el futuro no es lo que solía ser. Entonces, en términos generales, y para cerrar esta parte, la confluencia de ambos retos tradicionales y nuevos podría tener severas implicaciones para la región, particularmente en términos de gobernabilidad democrática, seguridad ciudadana y desarrollo sostenible, por mencionar algunos temas. Muchas gracias, Fausto. Y para complejizar aún más el esquema, ¿cómo lo visualizas tú ahora en el contexto de la guerra o la invasión Rusia-Ucrania, ¿no? Y esas repercusiones. Yo lo que veo es que, como acontece con los modelos de política internacional desde el siglo XX, las naciones entendieron muy pronto que tenían que dividir sus agendas, que no podían estar en controversia por un solo tema para todos los temas. Y podemos tener alguna controversia en el ámbito económico, pero en las relaciones políticas formar alianzas incluso, ¿no? ¿Cómo ves tú esas repercusiones en el caso de Latinoamérica y el posicionamiento o reposicionamiento estratégico que deban abordar con relación al conflicto? O sea, ¿de qué lado quedan y en qué medida interactúan, ¿no? Bajo esta dinámica de China como un actor estratégico de cada vez mayor peso en el contexto internacional y en su relación con el conflicto. Gracias, Fausto. Bueno, de entrada, por ejemplo, la guerra en Ucrania, de la que dicho sea de paso, no se prevé un final cercano, desgraciadamente, pues ha tenido varias, digamos, implicaciones o ramificaciones para nuestra región, como por ejemplo, se ha agudizado y particularmente al inicio del conflicto, se agudizó profundamente la inflación en América Latina y el Caribe. Y esto tuvo, o este incremento en la inflación tuvo principalmente dos motivos. Me parece que en primer lugar, la guerra de nuevo trastocó las cadenas de suministro globales que ya habían sido trastocadas previamente durante la pandemia y por lo tanto contribuyó a que pues el comercio mundial disminuyera considerablemente. Por otra parte, en segundo lugar, provocó un aumento en el precio de muchas materias primas asociadas principalmente a hidrocarburos, particularmente el precio del petróleo, pero también algunos metales como el oro, también el níquel, que es esencial, como ustedes saben, en las industrias del acero y también de los autos, pero también alimentos como el trigo o los fertilizantes, ¿no? Entonces, justo me comentaba un amigo en Egipto, un amigo egipcio,
que posterior a la invasión rusa a Ucrania, pues estaban pasándola severo, o sea, difícil en términos de carestía, incluso de alimentos, particularmente en trigo. Porque, como ustedes saben, Egipto importa mucho del trigo que se produce tanto en Ucrania como en Rusia, ¿no? Entonces, afortunadamente no pasó en la misma escala aquí en la región de América Latina y el Caribe, pero se dejó sentir a través de un incremento de precios considerable. Entonces, sí fue, digamos, como un shock adicional posterior a la pandemia, ¿no? Ahora, y es interesante esto porque teniendo en cuenta este evento, eminentemente político, diplomático, militar, es importante señalar cómo eventos como primero la pandemia o más recientemente la guerra en Europa del Este son muestra de cómo un evento geopolítico, en este caso sanitario, como por la pandemia, o diplomático militar, como la guerra en Ucrania, tiene profundas ramificaciones económicas, ¿no? En todo el mundo, pero particularmente en México, en América Latina y el Caribe, y por supuesto en México, que a su vez alimentan otras dinámicas geopolíticas y de riesgo político. Y es en ese sentido, por eso se llamaba así el artículo que comentas, Alma, y que tienes a bien señalar, riesgo político, seguridad y geopolítica. Eh, porque de alguna forma es interesante ver cómo es una reacción, una especie de reacción en cadena, ¿no? Un evento militar tiene implicaciones económicas que a su vez alimentan otras dinámicas geopolíticas, pero también cuestiones de riesgo político al interior de los países, no se diga en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, para entrar como en casos concretos, eh, para México, ¿cuál sería, digamos, el efecto de esta concatenación de eventos en distintos dominios de los campos del poder? Por ejemplo, un crecimiento económico regional derivado de la guerra en Ucrania, derivado de también una inflación tremenda, etcétera, sentaría las bases para que se intensifiquen los flujos migratorios con destino hacia Estados Unidos, ¿no? Hemos visto todos este éxodo que ha habido masivo de migración latinoamericana y que esto eventualmente se convertirá en un tema de política exterior para México, sobre todo en su relación bilateral con Estados Unidos, pero también tendrá implicaciones en materia de política interior, ¿no? Y un caso concretísimo, pues es el trágico incendio de esta estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 migrantes lamentablemente perecieron, migrantes latinoamericanos primordialmente, ¿no? Entonces, vemos cómo son como una especie de fichas de dominó, ¿no? Ahora, para América Latina y el Caribe, en su conjunto, digamos, esta concatenación de eventos militares, posteriormente económicos, geopolíticos y de riesgo político, eh, dejan, digamos, ponen de relieve como una disminución del crecimiento económico en países de América Latina y el Caribe, muy probablemente aumentará el grado de conflictividad social que ya existe en la región, sobre todo si consideramos que se han visto repetidas manifestaciones en algunas ocasiones violentas que han derivado en golpes de Estado o en cambios de administración en países como Bolivia, Colombia o Perú, ¿no? Aunado a esto, ¿no? También, y ya aterrizándolo al tema que nos convoca ahorita, una ramificación adicional de un crecimiento económico insuficiente en la región será precisamente la creciente presencia y la influencia de China en el hemisferio occidental, lograda a través de la base de la cooperación económica.
que ha mantenido con países de América Latina y el Caribe, particularmente con Sudamérica. Brasil, por ejemplo, ya es el primer socio, lo pongo de otra forma, China es el principal socio comercial de Brasil, por encima incluso de Estados Unidos, lo mismo Argentina y otros países de Sudamérica, y también uno de los principales países que le apuestan a la cooperación internacional en el hemisferio occidental, pero bajo una lógica eminentemente geopolítica, ¿no? Entonces también tiene un realismo político de por medio y para posicionar los intereses geopolíticos chinos en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Fausto. Pues nos vamos acercando al culmen de esta charla entre amigos. No sé si de nuestra audiencia quieran externar alguna pregunta antes de pasar yo a otra pregunta ya con fines de cierre, pero aprovechando la presencia de nuestro ponente, mis estimados, si quieren externar alguna duda, algún cuestionamiento en particular, por favor, adelante, siéntanse en confianza. Adelante, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por lo que nos están compartiendo. Me encantaría tratar de juntar un poquito todo esto que se dice medio disperso, pero a la vez muy orientado, ¿no? Hablamos un poquito de las derechas y las izquierdas, que pues finalmente es la famosa trampa de la democracia, ¿no? Donde no importa de qué color se pinte, buscan exactamente lo mismo, que se llama poder. Y más allá de la bandera que levanten, pues pasa siempre algo muy similar, ¿no? Y aquí lo interesante sería tratar sobre el tema que estamos abordando, qué sería lo que con esta parametría política que se presenta podría mantener aglutinado a China, ¿no? Porque hoy el gran riesgo, ya que hablamos de guerras y de cambios de fronteras y de todo este tema, pues China es el único gran territorio que queda sobre todo el globo y el único territorio que no se identifica claramente qué es lo que pueda mantenerlo unido. En Rusia en los años 80 se explotó y se convirtió en 12 países independientes, ¿no? Y China seguramente algo así sucederá porque cada vez es más difícil mantener en un mundo globalizado un territorio tan extenso y tan poco homogéneo, tanto en economías como en ideologías, como en tecnologías, como en todas las guías que quieran pensar, ¿no? Entonces, pues no veo a un habitante de Shanghái parecido a un habitante de Mongolia, ni veo tampoco ninguna similitud en alguien que está tal vez en la capital, ¿no? Donde a pesar de que los comunique el tren bala, pues es un medio de transporte y nada más. No tienen nada que los una y un Shanghái casi odia a un pequinés y un pequinés no entiende por qué tiene que colaborar con mantener a alguien que está en la montaña cerca de la frontera, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de este tema y hablamos de las guerras visibles y un poquito tal vez se nos pasa a hablar de muchas otras guerras, además de la de Ucrania, que hay pues alrededor de 20 guerras activas en este momento, ¿no? Que no son tan visibles o no son tan mediáticas o no son tan de nuestro hemisferio, pero que pues tal vez está la guerra de las Coreas, que tiene 70 años activa, y tal vez están las guerras de Medio Oriente en los diferentes lugares y la reconfiguración africana, que son guerras que pues también están activas y también tienen consecuencias, pero pues no son noticias, no son mediáticas, no son muy interesantes de este lado del mundo y no son negocio de este lado del mundo también, ¿no? Al final, pues la guerra y los Estados Unidos son el mejor ejemplo, siempre ha sido el mejor negocio para reactivar la economía y siempre que la economía de los Estados Unidos está caída, mágicamente hay una guerra que la reactiva, ¿no? Y esta guerra de Ucrania pues parece no ser la excepción. Entonces, con lo anteriormente dicho,
pues tenemos una globalización digital enfrente que trasciende fronteras y que nos acerca a este tema que nos trajo hoy aquí a conversar, que es el del nearshoring, donde parece que pues lo interesante es ver cómo integrar, ¿no? Y no cómo dividir. Fíjate, Mauricio, nada más ahorita, antes no sé si ya has terminado, pero la verdad que has puesto bastantes puntos muy, muy ricos a platicar. El tema de China y, digamos, la debilidad que tú argumentas y que yo comparto. A ver, generalmente creo que el consenso es pensar que China es prácticamente imbatible en muchos sentidos. Creo que al contrario, es muy vulnerable por ejemplo, justo platicaba con el embajador anguiano en algún foro organizado por la UNAM y coincidíamos en que, por ejemplo, el proyecto de la ruta y la seda está haciendo aguas en muchos sentidos, ¿no? De entrada por muchas cosas. Por ejemplo, es bastante sintomático que China el año pasado haya crecido, es la primera vez que crece menos de 2 dígitos en mucho tiempo. Particularmente creció como 3,2% el año pasado. Obviamente veremos si esto es una digamos, eh, una excepción o si esto se convierte digamos, en una tendencia, ¿no? Pero sí es bastante sintomático que haya sido una de las primeras veces que crece menos de 10%, de 2 dígitos. Entonces, y eso en gran medida fue también por la política de cero COVID aplicada por Xi Jinping, ¿no? Que de alguna forma también eh, pues deprimió la economía china. Pero también otras cosas como la población, es que en geopolítica también importa muchísimo, por ejemplo, la demografía, ¿no? Se está haciendo China una población muy vieja, muy rápido. Y esto también tiene mucho que ver con políticas anteriores de tener, digamos, el control natal y todas estas cosas. Pero imagínense mantener un nivel de industrialización del tamaño de China, pues con tendencias demográficas a la baja, ¿no? La población se está haciendo muy, muy vieja, muy rápido. Eh, y por otra parte, geográficamente, como tú bien lo planteas, no solamente es, digamos, las diferencias entre ciudades y otras, sino incluso, bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de la región eh, separatista islámica en China, la región de Xinjiang, me parece, eh, y que es un dolor de cabeza para la estabilidad, la gobernabilidad y la integridad del Estado chino como tal, ¿no? Entonces, y no se diga también, creo que está muy aislada y se ha visto precisamente ahora con el sistema de alianzas que ha reactivado Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico. Geográficamente está muy aislada, con pocas salidas al mar, aunque está haciendo un esfuerzo muy importante para activar su marina y su poder naval. Está muy limitado en ese sentido. Eh, entonces, a contrasensu de lo que generalmente se tiende a argumentar de que, bueno, no, ya China es la próxima potencia mundial y hegemónica, creo que hay que tomarlo con reserva, porque también hay muchos elementos de carácter geopolítico que le reducen, digamos, potencia y poder nacional. Empezando Muchas por el idioma. gracias. No todos los chinos hablan chino mandarín. Así Por es. ejemplo, ¿no? Y eso es Así ¿No? es. Y es un elemento muy importante de identidad nacional, por ejemplo, ¿no? Así es. Rodolfo Padilla nos pregunta, te pregunta, Fausto. Yo quisiera saber su opinión con respecto a los problemas compartidos entre China, México y Estados Unidos en materia de drogas, particularmente el tema fentanilo. ¿Ves posible que se pueda dar algún tipo de cooperación trilateral efectiva en este campo? Bueno, yo creo que esa es una pregunta fundamental porque esto justo es lo que se concatena de
una rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, ¿no? Y las ramificaciones que tiene en la vida política, social de los países del llamado sur global y en particular en los países de Latinoamérica. Independientemente de que se pueda, creo que tendríamos como México, como Estado mexicano, tendríamos que ser más proactivos y sumarnos a promover que esto suceda. Porque sin duda creo que, digamos, la solución de la problemática del fentanilo pasa por la colaboración y la cooperación de las tres partes, ¿no? Como ustedes saben, y aunque versiones oficiales lo nieguen, en China, vaya, sí salen precursores químicos hacia el resto del mundo. En México sí se produce fentanilo y en Estados Unidos, aunque a los colegas estadounidenses no les guste, pues se consume muchísimo fentanilo, ¿no? Entonces, hay un nivel de corresponsabilidad de las tres partes y en la medida en que reconozcamos los tres estados esa corresponsabilidad, pues estaremos un paso más cerca a la cooperación. Y en ese sentido creo que sería muy importante que se diera un gran acuerdo trilateral en materia de combate al fentanilo, tanto para regular el tráfico ilícito de precursores químicos como para desarticular o destruir laboratorios clandestinos en México, como para atender el fenómeno del consumo en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo ahorita México? Bueno, monitorear a nivel macro el conjunto de interacciones entre Estados Unidos y China. Y particularmente, como ustedes saben, eh, este viernes el secretario de Estado, Anthony Blinken, va a viajar a China por primera vez en mucho tiempo. Estamos hablando del secretario de Estado, un político de muy alto nivel, se va a reunir con sus contrapartes en China, ¿no? Después de que, bueno, se han dado casos de espionaje, ¿no? Con globos, más recientemente, como ustedes saben, digamos, ha trascendido en medios que Cuba se va a convertir, digamos, en un hub, en un centro de operaciones de espionaje chino, ¿no? Para hacer inteligencia de señales. Pero también rivalidades económicas, aranceles, etcétera. A pesar de todo eso, digamos, han estado habiendo como esfuerzos para despresurizar la relación, perdón, la tensión que existe entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer México? Creo que no tendría que quedarse fuera de la película y encontrar puntos de negociación entre Estados Unidos, China y México. Y uno de esos me parece, quizás francamente, no tanto en China, como que no está tan interesado, no tiene tantos incentivos, pero creo que México y Estados Unidos tienen muchos incentivos como para atender la problemática del fentanilo y de alguna forma pues ver la posibilidad de también sentar a la mesa a China, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que independientemente de lo posible, que me parece se tienen los instrumentos necesarios, sí sería bastante un acierto político-diplomático el hecho de alcanzar un acuerdo trilateral, ¿no? Y justo a lo mejor lo puse en algún artículo. Retomo el tema algo que comentó el almirante James Stavridis en torno digamos, a la posible cooperación en diversos temas, a pesar de que mantienen una rivalidad estratégica ambos países, también hay áreas de negociación, hay áreas de cooperación. Y dice lo siguiente: la estrategia correcta con respecto a China es engañosamente simple. Confrontar donde debemos confrontar donde debemos, pero cooperar donde podamos.
Por supuesto, nunca estaremos de acuerdo con sus reclamos territoriales en el mar de China Meridional, pero podríamos cooperar en cuanto se trata a Ucrania, el clima, la lucha contra los narcóticos, la respuesta para una pandemia, etc., ¿no? Y esto viene a colación precisamente por la lucha contra los narcóticos. O sea, ¿dónde tendría que entrar México en esta gran rivalidad estratégica en la que, independientemente de que hay una competencia severa en muchos temas, pues también hay áreas de cooperación, ¿no? Y creo que México tiene mucha oportunidad de hacer efectiva esa cooperación trilateral en el combate al fentanilo. Por Muchas ejemplo, gracias. perdón, Alma. No, por favor, adelante. Acciones concretas, como por ejemplo, a ver, sabemos que Anthony Blinken se va a reunir próximamente con sus contrapartes chinos en China. Creo que México tendría que sugerirle o enviar a través de canales de comunicación que mantiene con Estados Unidos, decirle, sería buena oportunidad para, digamos, poner sobre la mesa el tema del fentanilo, ¿no? Y ten la seguridad de que nosotros nos vamos a sumar o vamos a sumar esfuerzos, etcétera, ¿no? Cosas por el estilo, pero no podemos quedarnos fuera de la película. Pero eso implica que aun cuando estemos enfocados en la región de América del Norte, no perdamos de vista una dinámica que está moldeando el sistema internacional, que es cómo interactúan Estados Unidos y China a nivel global, en sus distintas regiones, en sus distintos dominios, etcétera, ¿no? Porque es una danza, es una relación pareciera como muy compleja. A veces dan señales de escalamiento, ¿no? Nancy Pelosi, por ejemplo, visita Taiwán el año pasado, por ejemplo, ante una clara advertencia de represalias por parte de China, y eso hace como que escale la relación bilateral. Pero por otra parte, tenemos esfuerzos como los que se van a dar el fin de semana que viene, o también encuentros de alto nivel para despresurizar la relación, como los que se llevaron a cabo recientemente en Viena o los que se llevaron el año pasado en Bali, por ejemplo, ¿no? Previo a la reunión del G20. Entonces, es una relación compleja, pero en la que hay muchas áreas de cooperación, no obstante. Muchas gracias, maestro. Pues nos has apuntado ya desde el punto de vista del análisis prospectivo, los estudios de futuros. Nosotros pensamos en perspectiva con una visión de largo plazo, al menos de 10 años o más, y pues nos has señalado fuerzas o drivers con muchos visos de sostenibilidad, con muchos visos de permanencia. Son tendencias fuertes que hay que monitorear y seguir, porque van a tener repercusiones, como bien ha señalado, en diferentes ámbitos del entorno internacional y en diferentes ámbitos de nuestra política. En esta coyuntura que vive actualmente nuestro país, que dada la coyuntura político-electoral, se viene a sumar una actora experimentada, nueva en el ámbito nacional, pero no en la política internacional, como es la doctora Alicia Bárcena, una gran experta en temas de política de desarrollo, de integración regional en Latinoamérica, bióloga de formación original, pero ampliamente conocedora de las repercusiones de temas como el cambio climático, el desarrollo, la desigualdad por razones de género, las desigualdades de corte económico y todas esas repercusiones que ella tiene perfectamente esclarecidas por su gran experiencia fuera del país, dentro de la región latinoamericana, pero fuera del país. Finalmente, eso es un background importante con el que ella llega ahora a asumir el cargo de canciller. ¿Cuál es ahí tu expectativa? Nosotros en Prospectiva sabemos que no hacemos profecía ni nada similar, pero sí sabemos
de las repercusiones de la interacción entre actores, ¿no? Y se suma una actora, a mi consideración, con un peso específico. Si bien se suma en la recta final de una gestión que ya se enfila más bien a su cierre, no es menor que se incorpore al juego político nacional e internacional. Gracias, maestro. No, bueno, creo que es una gran, a pesar de no ser de carrera, como bien lo planteas, y de formación, es una gran diplomática que se ha curtido por muchísimos años en el ámbito particularmente de la región latinoamericana y que, bueno, es conocidísima y tiene una gran reputación a nivel América Latina y el Caribe. Entonces creo que en términos generales, es una designación muy buena. Ahora, creo que el reto que tiene ella como ahora canciller es justo, digamos, adentrarse todavía más a lo que es la región de América del Norte, ¿no? Porque al final, pues su área de estudio, de análisis, de desempeño ha sido principalmente en América Latina y el Caribe, ¿no? Como responsable de la CEPAL por no sé cuántos años, 15 por lo menos. Entonces creo que el gran reto que tiene es justo la región de América del Norte, sabiendo que pues es nuestro principal socio y aliado, ¿no? Reconociendo que, por ejemplo, pues el año pasado, y déjenme recordar la cifra, ¿no? El comercio bilateral fue ¿cuánto fue? Bueno, no, como de 771 millones, algo así. O sea, es un tema histórico entre el comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Aquí está, espérame tantito. Aprovechando que es una charla informal, me puedo tomar aquí está, estas pausas. Sí, el año pasado México y Estados Unidos alcanzaron un total de 779.3 mil millones de dólares en intercambio comercial y, dicho de paso que es muy importante, con una balanza superavitaria para México, ¿no? Esto representó un crecimiento de 17% con relación al monto registrado en 2021. Entonces, vaya, con ningún país tenemos un intercambio comercial como el que tenemos con Estados Unidos y particularmente con, bueno, América del Norte, que sin duda, sabiéndolo hacer, puede ser una de las regiones más prósperas y dinámicas y robustas que el mundo haya visto en su historia, ¿no? Y mucho de eso comentó previamente Mauricio, pues al fenómeno del nearshoring, ¿no? Que convendría también tocarlo un poquito más, porque al final, vaya, me representa una oportunidad de oro para nuestro país, para darle un mayor desarrollo y crecimiento económico a México y también afianzar el paso que tiene como potencia emergente a nivel mundial, ¿no? Excelente, maestro. Pues, ¿alguna otra pregunta por parte de nuestra audiencia, aprovechando la presencia y la generosidad del buen Fausto Carvajal? Pues tal vez el reto más importante que tenga la licenciada Bárcena como canciller será el mismo reto que enfrentó la ministra Norma Piña, que no la agarre de tiro al blanco. Ese será su principal reto, poder hacer todas sus gestiones de estas importantísimas labores que se han enumerado sin aparecer como pues, el punto de cortina de humo, ¿no? Porque sí hay muchísimo por hacer, hay muchísimas cosas que sin duda puede llegar a resolver, pero si se convierte en el blanco de los ataques del poder puede llegar a ser complejo.
Sí, y aunque en este caso creo que aún algunos actores que han sido críticos de la política exterior en este sexenio vieron con muy buenos ojos esta designación. Nombramiento, claro. Y quizás eso le da mayor legitimidad y por lo tanto mayor amplitud en su margen de maniobra. Eh, eh, el único tema, además de que ya esta práctica de es, será importante ver cómo se relaciona con este proyecto, que a mí me gustaría pensar que todavía está vigente, que es el proyecto de América del Norte, ¿no? Claro, así es, maestro. Normalmente quien modera no tiene, no tiene un punto de vista en específico, pero aprovechando esta charla informal, como bien Sí. dices, y cómoda y interesante sobre todo, en mi particular punto de vista, yo consideraría que como actora, efectivamente está un poco al margen, tanto por el momento en que se suma como por la trayectoria particular que tiene. Ella ocupa un peso específico, entonces estaría un poco al margen de ataques o de involucrarse en dinámicas, ¿no? que hemos estado atestiguando durante los últimos años. Claro. Y creo a su vez que sería una muy buena oportunidad para cualquier persona que llegue a ocupar la titularidad del Ejecutivo, es una oportunidad ya a nivel Estado, el ir configurando una agenda para futuros, una agenda de por lo menos de largo plazo. Creo que, digo, es un año, es muy poco tiempo, pero sí es una muy buena oportunidad para ir sentando esas bases, por lo menos esas líneas, esas vertientes de trabajo, eso que en perspectiva llamamos los cauces de acción, ¿no? Los drivers que pudiéramos Sí. monitorear para una gestión en el exterior mucho más atenta a estas dinámicas y como bien señalaste hace un momento, Fausto, mucho más orientada a aprovechar estas oportunidades. Una China que no crece al ritmo que venía creciendo es una oportunidad de atraer inversión, es una oportunidad de hacerse cargo de esos espacios que se quedan libres, es una oportunidad de acercarse, ¿no? En un contexto de cooperación y coordinación con el contexto, con el ámbito norteamericano, Sí. ¿no? Creo que esa sería una muy buena oportunidad, yo así lo vería. Corto el plazo, sí, definitivamente el tiempo es corto, el timing en política es muy importante, pero no es menor, no es menor. Bueno, si no hay más, de veras que qué charla tan fluida, tan rica, tan cómoda, además, yo así lo sentí y como siempre se nos va el tiempo volando. Si no hay nada más que añadir, no me resta sino agradecer nuevamente la generosidad y la participación de nuestro estimado maestro Fausto Carvajal. Invito a nuestra audiencia a que lo sigan en sus redes, en LinkedIn. Él es generoso siempre publicando y compartiendo sus reflexiones a través Sí, Alma, de que es los básicamente, artículos. perdón que te interrumpa, Dime, Fausto. es la única red que utilizo, no tengo ni Instagram, ni Twitter, entonces es básicamente ahí. Somos del mismo equipo, fíjate que sí, yo también me sustraigo ahí un poco a la tendencia mundial, perdón, pero sí, yo soy feliz en LinkedIn, ahí me quedo. Con eso tienen, ¿eh? Si quieren acceder al pensamiento, las ideas y las propuestas del maestro Carvajal, con LinkedIn. Y, por supuesto, monitorear nuestras publicaciones aquí en la World Future Society. Vamos a publicar nuestro boletín mensual. Obviamente vamos a tener como uno de los temas a abordar que expuso el maestro Carvajal. Y me va a gustar mucho, dado que tuvimos una audiencia muy específica y muy atenta, poder hacerles llegar este boletín con estas reflexiones del maestro Carvajal directamente a sus correos, honrando su interés y su generosidad al inscribirse a este webinar. Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. Estén pendientes de los siguientes. Vamos a presentar a finales de mes el libro México Futuros hacia 2050.
un libro publicado por el Nodo de Millennium Project, el Nodo Mexicano. Y bueno, sigamos en comunidad, sigamos reflexionando. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un abrazo, excelente tarde. Un abrazo, un gusto y que sigamos en comunicación. Felicidades por este esfuerzo, Alma, y todo el éxito al presidir esta asociación. Muchas gracias, Fausto, como siempre. Hasta luego. Bye.